Aoi y Aoi corren para llegar a tiempo a su boda con ella. ¿Quién de los dos es el novio? Sigue viendo el video para descubrirlo. Miura Aoi es un practicante en un estudio de arquitectura en Tokio. Él tiene un primer amor a quien no ve desde hace 7 años. Cuando era estudiante, Aoi pertenecía al club de natación de su escuela y tenía una mejor amiga, Akari, que lo apoyaba siempre. Se conocían desde pequeños. En su última competencia es descalificado por salir antes de tiempo y eso lo bajonea un poco. Su mejor amiga va a animarlo y la atmósfera se empieza a sentir rara para él. Pero su amiga rompe este ambiente burlándose de su error en la competencia. Pero podemos ver que él siente algo hacia ella. En sus palabras, cuando ella sonríe, él siente como si el sol brillara sobre él. Por mucho tiempo, él estuvo enamorado de su sonrisa. Ambos están en su último año y deben decidir qué van a estudiar. Ella ya decidió ser profesora y él, aunque no muy seguro, quiere arquitectura. Es así que una tarde ella le pide que le haga una casa y le entrega un boceto. De sus años de escuela también tiene un amigo que se llama como él, Aoi Shota, y llega a visitarlo para hablar con él. Y lo cita para la noche porque lo que tiene que decirle es muy importante. Shota conoce a Aoi en su primer día de escuela, cuando Aoi le pide que por favor le preste su libro de inglés para dárselo a Akari, y desde el primer momento Shota queda prendado de ella. Ellos tres terminan por hacerse muy buenos amigos y pasan muchos ratos juntos. Antes del festival, Akari y Aoi se pelean y son orgullosos como para pedirse perdón, hasta que Shota convence a Aoi para que se arreglen. Y es así como se amistan y él la invita a ver los fuegos artificiales en el festival y Akari acepta. Una tarde, cuando Akari llega a su casa, se preocupa al enterarse que su papá debe una gran cantidad de dinero y es testigo de cómo lo maltratan. Su padre le dice que vaya a casa de Aoi, y justo cuando está yendo se cruza con Shota, quien al escucharla la consuela con un abrazo, y Aoi es testigo de eso y se va triste. Al día siguiente, el padre de Akari le dice que lo siente, que se tienen que ir. Llega el día del festival y en lugar de Aoi aparece Shota, quien le dijo que fuera en su lugar. Pasan la tarde juntos, pero Akari no se siente cómoda y quiere ir a buscar a Aoi dejando a Shota solo. Akari lo encuentra y le dice que ella quería ver los fuegos artificiales con él. Empiezan a hablar de lo que quieren, sus planes futuros para cuando estén en la universidad, y Akari lo mira triste. Y cuando le va a contar lo de su padre y que se van a ir, se arrepiente. En cambio, lo besa y se va. Él se quedó sorprendido mirándola irse. Al día siguiente, al empezar las clases, le dicen a Aoi que Akari se ha ido. Aoi sale corriendo al taller del padre de Akari a buscarla, mientras que Shota se queda en la escuela y ve un cómic con una carta en el escritorio de Aoi. Lo agarra, lo lee y se lo guarda. Es así que después de 7 años, Aoi y Shota acuden a la cita pactada y se cuentan qué hicieron en esos años que no se vieron. Además, Shota le cuenta que ahora es médico y le dice que quiere que vea a alguien. Y ese alguien es Akari, quien llega y lo ve, sorprendida. Ahí, Shota le dice a Aoi que ellos dos están saliendo. Algo incómodos empiezan a hablar y Aoi logra zafar de esa reunión. Akari le dice a Shota que le debió avisar antes que se encontrarían con Aoi, pero Shota no le da importancia. Aoi ya está en su casa, donde vive con su hermana menor y ahora aloja a su mejor amigo, a quien le cuenta todo lo que pasó, y éste le pregunta si es que aún sigue enamorado de Akari, y Aoi solo niega lo evidente. En el estudio de arquitectura, le encargan a Aoi diseñar un corralito para los conejos de una guardería. Al principio se decepciona, pero luego se anima, ya que es la primera vez que le mandan a hacer un diseño, y está tan concentrado que se queda hasta muy tarde, hasta que lo llama su amigo, preguntando que a qué hora va a llegar, que se le hace tarde para acudir a la reunión en su casa. Reunión que organizó el amigo y a la cual invitó a Akari y a Shota. Están reunidos, incómodos, debo agregar, hasta que Akari empieza a contar su historia. ¿Cómo se mudó con unos parientes y se encontró con Shota de casualidad? Un invierno, agrega Shota, cuando ella regresó a su antiguo barrio y hace 5 años que vive en Tokio y que sale con Shota, quien también le recomendó una universidad con clases virtuales que le permitía tener un trabajo de medio tiempo y que iba a tomar un examen para poder convertirse en profesora. El amigo comenta
que entonces ellos tres son exitosos profesionales, ya que Shota es un médico que destaca entre otros, y Aoi no se quiere quedar atrás, por lo que miente, diciendo que dirige el diseño y construcción de un gran proyecto. Para equilibrar un poco esta reunión, llega la ex de Aoi, haciendo sentir incómoda a Akari. Shota tiene que irse por una emergencia en el hospital y Akari baja con él para despedirlo y le pregunta por qué mintió sobre que fue en invierno que se encontraron. Pero Shota zafa por una llamada. Akari entra al cuarto de Aoi para sacar un polo y ve la colección de mangas y se da cuenta que le falta el número donde ella dejó la carta. Cuando sube de nuevo, se despide y la ex de Aoi le dice que la acompañe a su casa. No puede dejar que se vaya sola. Y es así como se van juntos conversando hasta que llega la lluvia y en la tienda solo hay un paraguas, por lo que comparten. Y Aoi, en un tono molesto, le dice que está feliz por ella. El hecho que salga con Shota le depara un buen futuro. Luego calma su tono y le dice que además ellos ya se gustaban desde entonces en la escuela y que por eso Aoi le dijo a Shota que él vaya en su lugar a ver los fuegos artificiales. Ella le responde que sigue igual que siempre, saca conclusiones precipitadas y que además el siguiente verano y no termina su frase y decide irse corriendo. Después de unos días se reúnen para ir al cine junto al mejor amigo de Aoi, pero este último no llega a la función por un dolor de estómago y por el cual llama a Shota para consultarle, enterándose así de que están solos en el cine. Y vemos cómo esconde el manga y la carta que encontró en la escuela, la cual dice: querido Aoi, me gustas. Te esperaré en el mismo lugar el próximo año para ver los fuegos artificiales. Akari. Akari y Aoi salen del cine muy contentos comentando la película y hablan sobre cómo son ahora. Y Aoi se decide a contarle que no es como él dijo. La lleva al jardín de niños para mostrarle el proyecto en el que trabajó y que en el estudio no le encargan grandes proyectos a pesar de tener ya 2 años ahí y que ese diseño fue el primero que le mandaron. Le dice que se siente patético, pero ella le da ánimos. Le dice que igual él ha cumplido su sueño, que es hacer sonreír a otros con sus proyectos, en este caso a los niños. Llegan a casa de Akari y cuando se van a decir algo, aparece Shota interrumpiendo. Invita a Aoi a tomar unos tragos, pero él lo rechaza y se va. Mientras, Shota lo ve de reojo, abraza a Akari. Días después, ambos, Aoi y Akari, están muy animados. La roommate de Akari le pregunta por qué es tan feliz, y Akari le cuenta que ha vuelto a ver a Aoi y que su relación empieza a ser como antes, que le gustaba pero fue rechazada, que antes de mudarse le dejó una nota para encontrarse el próximo año pero él nunca fue. Shota se encuentra con Aoi para contarle que si Akari pasa su examen de profesora, piensa pedirle matrimonio y le pregunta si él les daría su bendición, a lo que Aoi responde que claro, que ahora ya no tiene más sentimientos por ella. Sí, claro. Por otro lado, Akari está buscando a su padre, quien la abandonó. Le cuenta esto a Aoi y le dice que Shota la está ayudando y da la casualidad que Aoi ve al padre trabajando en la construcción donde él ayuda y decide contarle a Shota para que él se encargue de contactarlo y contarle a Akari. Una tarde, el padre va a casa de Akari a verla, pero se encuentra con Shota para que luego se vaya. Y él le diga a Akari que ya han pasado muchos años, que su padre no va a aparecer. Y lo que pasó es que Shota le ha dado dinero al padre para que nunca más vuelva a aparecer frente a su hija. Pero hay una testigo, una colega de Shota. Por otro lado, Shota sale de su casa apurado y olvida cerrar el cajón donde escondía el manga con la carta. Cuando Akari llega a visitarlo, ve el cajón abierto, se sorprende y eso le crea muchas dudas. Cuando Akari vuelve a ver a Shota es cortante. Shota le pregunta si estuvo en su casa y ella lo niega. La colega, que fue testigo de la entrega de dinero, lo encara preguntándole por qué le dio dinero y Shota le responde que no se meta en sus asuntos. Akari le cuenta de lo que acaba de descubrir a su roommate y concluyen en que no fue rechazado por Aoi, que todo pudo ser un malentendido. Después de unos días planean una barbacoa y llaman a Akari para invitarla y que le avise a Shota, pero ella no lo hace y ese día llega sin él. Esa tarde en su paseo, Akari le pregunta a Aoi sobre la carta que le dejó en su escritorio y Aoi, extrañado, responde que nunca vio nada e insiste en saber qué escribió ella. Akari está a punto de decirle lo que escribió pero se arrepiente y le miente, pero esto aclara sus dudas.
Akari llama a Shota y le pide que se vean en el hospital al día siguiente. Cuando va a encararlo, se le cruza la colega de Shota y le pide hablar de algo. Se van al estacionamiento y la colega le pregunta qué es lo que busca de Shota, ¿acaso su dinero? Porque no se explica el dinero que le entregó a su papá y le cuenta que días atrás vio a su padre recibiendo dinero de Shota y le pide que se aleje de él, que no busque su dinero. Akari queda en shock. Ella va directo al departamento de Shota y le pregunta por qué se encontró con su padre, que su colega le ha contado todo y ella empieza a pedir explicaciones. Él le dice que sí. Se enteró que su padre estaba en Tokio. Ella le reclama por lo que hizo y que ella quería verlo, que por qué le mintió y se encontró además con él sin decirle nada a ella. Que ese verano, cuando se encontraron de casualidad, ella dejó una nota para hoy. ¿Por qué lo tenía él? Él sabía que ella iría ese día, que no fue ninguna coincidencia, y él solo atina a disculparse. Que él lo hizo porque siempre gustó de ella, pero a ella le gustaba hoy y no lo soportaba. Que cuando empezaron a salir, él siempre tuvo miedo de que su corazón cambiara. Por eso hizo que se encontraran para comprobar si aún así ella lo escogería a él y no a hoy. Indignada, Akari responde que ella es su enamorada y que está feliz de serlo, que él nunca confió en ella. Y Shota le insiste preguntando si acaso al ver la nota ella no ha pensado en que hoy su destino sería diferente. Akari, llorando, le dice que es de lo peor y se va. A la mañana siguiente, Aoi recibe una llamada de la roommate de Akari, contándole que ella no ha llegado a la casa desde hace un día y que Shota no le responde claramente. Y Aoi sale disparado a la casa de Shota y él le dice que todo ha terminado entre ellos. Le cuenta que le dio dinero a su padre para que no volviera, que un padre como él no es bueno para que esté a su lado, y Aoi le dice lo mismo, que es de lo peor, y se va preocupado. Llama a su compañera de cuarto, pero Akari sigue sin aparecer. Mientras tanto, Akari ha ido a buscar a su papá. Aoi se entera de esto y llama a Shota para contarle y decirle que vaya a buscarla, pero él se niega. Y luego de una conversación con su ex, donde ella fue rechazada nuevamente, Aoi sale corriendo a buscar a Akari. Akari llega a la casa de su padre y abre una señora que le dice que su esposo todavía no llega. Ella se sorprende y no dice que es su hija, solo una compañera de trabajo que él ayudó, y es invitada a pasar. Antes de esto, Shota le manda un mensaje a Aoi contándole que el padre de Akari tiene una nueva familia y ella no sabe nada. Llega el padre y ve a Akari y le habla formalmente como si no fuera su hija, y Akari le sigue la corriente muy triste. Aparece una niñita a quien Akari saluda sorprendida. El padre le pide disculpas por todo y le dice que planea casarse pronto con la señora, que la hija no es de él, sino de la pareja anterior de la señora y que es difícil para ella vivir así. Por eso no tuvo más opción que pedir dinero. Antes de irse, le deja en claro que ella pagará ese dinero. Su padre le comenta que escuchó que se casaría con el doctor. Ella responde que sí y su padre le dice que sea muy feliz. Cuando se está yendo, llorando, se encuentra con Aoi y le cuenta todo lo que pasó. Por la noche juegan con fuegos artificiales y pasan un buen rato. Hasta que Aoi le dice que lo siente, que no puede hacer nada por ella, pero él agradece por estar ahí junto a ella. Ahí, él confiesa que ella fue su primer amor dejándola sorprendida. Le dice que no quería dañar la relación que ellos tenían de amistad, por eso no dijo nada, y ella confiesa que sentía lo mismo, y le cuenta sobre la carta en el manga donde le decía que le gustaba, dejándolo recontra sorprendido. Ahora él se arrepiente de no habérselo dicho personalmente. Al amanecer, Akari duerme sobre el hombro de Aoi y él le da un beso, pero ella prefiere seguir haciéndose la dormida. Shota va a casa de Aoi y le cuenta a su mejor amigo lo que en verdad pasó con el padre. Él no quería ver a Akari, solo quería dinero, que él tiene una nueva familia con una hija y no quería que Akari lo encuentre para no lastimarla y que no sufra. Le cuenta que Akari estuvo muy deprimida cuando su papá la dejó, pero aún así salió adelante. Él vio cómo lo intentó y quería protegerla como de lugar. Cuando Shota llega a su casa, llora desesperado delante de la carta de Akari. Ambos regresan juntos de la ciudad, pero se siente cierta incomodidad a causa de las dudas. Akari y Shota hablan. Él vuelve a disculparse por hacer las cosas sin contarle y por la carta, que no tiene derecho a estar con ella y que le desea mucha suerte en su examen para ser profesora. Le agradece por todo el tiempo juntos y se va. Por la noche,
Shota busca a Aoi para agradecerle que haya ido a apoyar a Akari y él le dice que no fue porque él se lo pidió, sino porque quiso estar con ella y le entrega el manga con la carta que desde siempre debió tenerlo él. Le cuenta lo que pasó con la carta que le escribió a Akari y de la cual él nunca quiso que él se enterara porque era él quien quería reunirse con ella. Aoi intenta entender todo y tiene mucha ira. Shota se disculpa sinceramente y se va. Aoi es ahora quien llora desconsoladamente pensando en todo lo que pasó. Aoi se encuentra con Akari y le dice que leyó la carta, que lamenta no haber ido ese día y que si no es muy tarde, quisiera recuperar lo que perdió y le entrega un amuleto de buena suerte para su examen, pero se equivocó y compró uno para la buena salud, lo que hace que empiecen a bromear y se relajen. Él le promete que si pasa el examen celebrarán juntos. Se despiden y ella promete dar lo mejor. Y antes de continuar, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Akari logra pasar el examen y él la invita a una reunión en su casa. Pero antes de eso, el mejor amigo de Aoi va a buscarla para preguntarle por su examen y si ya le contó a Shota, que Shota siempre le apoyó y él estaría muy contento de saber que aprobó. Y esto deja pensando a Akari. Ella llama a Aoi para decirle que irá a hablar con Shota. Aoi responde que no se preocupe, que de todas maneras sigue en pie su invitación a su casa. Shota y Akari conversan y ella le dice que le dolió enterarse de todo y que esos 5 años juntos para ella fueron hermosos porque siempre la apoyó y le cuenta que pasó el examen y que será profesora. Shota se alegra y contiene las lágrimas, la felicita y le dice que todos sus esfuerzos dieron sus frutos y que siempre sonría. Además, le agradece porque lo buscó para contarle. Y cuando Akari está yéndose, Shota le dice que pase a visitar a una paciente a la que ella le estaba dando clases en el hospital. Ella pasa por ahí a contarle que será profesora oficialmente, pero de repente la adolescente tiene un ataque, lo que la deja preocupada y se queda en el hospital dejando de ir a su reunión con Aoi. Por la mañana, Akari pasa por la casa de Aoi y él le pregunta por qué no fue a la reunión, que le estuvo esperando. Ella quiere hablar, pero él no la deja y se va. Aoi tiene un pésimo día. Lo sacan de un proyecto de su trabajo y su jefa le dice que no cree que llegue a ser un buen arquitecto, desanimándolo totalmente. Por la noche, Akari espera fuera de la casa de Aoi para disculparse y le cuenta todo lo que pasó con la niña y que no pudo avisarle, pero como a Aoi no le está pasando bien, prefiere no hablar. Akari ve un boletín de empleos en la mochila de Aoi y le dice que no deje la arquitectura, y él sigue molesto diciéndole que no se meta, pero ella sigue animándolo a continuar. Él se alegra de que ella ahora sea una profesora, pero no puede decir lo mismo para él y se va. Akari sigue insistiendo en animarlo a que continúe. Lo elogia, le dice que realmente tiene talento y le pide que le haga un diseño para la niña del hospital. Finalmente, cuando ella se está yendo, le pasa la voz para invitarla a comer y que regrese. Ambos se empiezan a comportar como en los viejos tiempos de colegio. Se divierten y bromean. Aoi está animado y empieza a trabajar en ese diseño. Al día siguiente, decide regresar al estudio de arquitectos para pedir continuar, y así lo hace, retomando así su trabajo. Han pasado algunos días y el encargo que le pidió a Akari a Aoi ya está listo. Ellos dos se reúnen en el hospital junto a Shota y 2 amigos más para sorprender a la paciente adolescente. Y es que han organizado un festival en el hospital, ya que ella no podrá ir a uno porque tiene una operación programada. Ellos han llevado el festival al hospital para ella, su amigo y otros pacientes, y hasta una simulación de fuegos artificiales han hecho. Al terminar, Aoi agradece a su jefa, quien también colaboró en la organización del festival, y él le dice que entendió lo que ella le quiso decir en ese momento que le dijo que no servía para la arquitectura, pero que ahora está seguro de lo que hace realmente un arquitecto. Akari va a buscar a Aoi y él a ella, pero al parecer el universo no quiere que se encuentren. Akari entra al cuarto de los fuegos artificiales y también lo hace Shota, quien le invita a ir a ver los fuegos artificiales a su antiguo barrio y que quiere empezar de nuevo con ella. Aoi entra justo en el momento en que Shota abraza a Akari mientras le propone matrimonio. Akari le cuenta a su amiga lo que pasó y que en ese momento ella no pudo contestar nada, que nunca vio a Shota así y que ha cambiado.
Por la noche se reúnen a celebrar que la hermana de Aoi consiguió trabajo, y ella invitó también a Akari, quien no sospecha que Aoi vio todo sobre la propuesta de matrimonio, y por eso le cuenta lo que le dijo Shota, que si aceptaba a ella debía ir a su antiguo barrio a ver los fuegos artificiales con él. Aoi, un poco temeroso, le pregunta si va a ir, y ella responde que no lo sabe todavía, y le pregunta qué es lo que piensa, y no hay respuesta. Así que se va, pero antes de salir, Aoi solo le dice que llegue a casa con bien. Shota conversa con Aoi y le dice que creía que después de lo que pasó ya no podía interferir entre ellos dos, pero que está decidido a no perder a Akari. Confía en que puede hacerla feliz y le lanza la pregunta de que si él considera que puede hacerla feliz, a lo que Aoi se queda en silencio. Más tarde, en una salida con amigos del estudio, Aoi habla de esto y siente que, a pesar de querer a Akari, no puede competir contra Shota. La compañera de cuarto de Akari le dice que a pesar de lo que hizo Shota, él la quiso siempre y que lo que hizo fue para cuidarla, lo que demuestra que la quiere. Por su lado, Aoi ha pasado los días preparando su proyecto para participar en el concurso de arquitectura, cuya premiación será el mismo día de los fuegos artificiales de los que hablaba Shota. ¿Y qué hace ahora hoy? Pues decide mandarle un mensaje a Akari para decirle que la invita a la premiación. Ese día llega y Aoi está ansioso, tanto por el resultado y porque no sabe si Akari irá. Justo antes de empezar a hablar, Akari aparece calmándolo un poco y animándolo a empezar su discurso. Cuando termina, Akari se va. En el descanso, Aoi llama a Akari y después de felicitarlo, él le pregunta dónde está y escucha los altavoces de la terminal de buses, deduciendo así que Akari va al festival de fuegos artificiales. Aoi regresa a escuchar los resultados a los cuales no les está prestando atención para nada, ni siquiera cuando lo anuncian como uno de los ganadores del primer lugar, porque hubo un empate, y al dar el discurso de agradecimiento le piden que explique por qué hizo así la casa, y recuerda que es un espacio que Akari le pidió que le construyera cuando estaban en el colegio, y empieza a describirla, a lo que el jurado le dice que ella debe ser una persona que no debería perder, y al reaccionar, sale corriendo del auditorio a buscar a Akari. Y ahí tenemos a los tres yendo al festival. Shota llega al punto de encuentro y espera. Akari ve a Shota y está en camino. Shota levanta la mirada y ve a Aoi, y le dice que sabía que iría. Aoi responde que llegó para ver a Akari y ahí tenemos a Akari sin saber qué hacer hasta que Aoi menciona que quiere hablar un rato con Akari antes de los fuegos artificiales y que si Shota les puede dar un tiempo a solas. Y él acepta. Aoi le pregunta si recuerda cuando le dijo que ella fue su primer amor, pero que ahora se siente diferente a hace 7 años, porque ahora la ama más, y que así pasen 10 o 20 años más, él la amará más y más. Él no puede darle ese futuro asegurado que tendría con Shota, pero que nadie puede vencerlo si de amarla se trata. Que quiere estar con ella para siempre, que quiere ver los fuegos artificiales con ella, que espera que vaya y que la estará esperando en el mismo lugar. Shota y Aoi expresan lo que sienten, que ninguno va a rendirse y esperan la decisión de Akari. Por la noche, Shota, sin esperanzas, espera a Akari hasta que ella aparece. Empiezan los fuegos artificiales y Aoi espera. Ha pasado un tiempo y todos han regresado a su rutina en la ciudad. Pero al día siguiente, Akari se casa. Está empacando sus cosas y se siente muy feliz. Es el día de la boda y el novio va llegando un poco tarde, pero todo llega a salir bien e ingresan a la iglesia sin dejar de lado sus reclamos y molestarse mutuamente como siempre lo han hecho. Esa noche de los fuegos artificiales, Akari tardó, pero fue a ver a Aoi. Le cuenta que habló con Shota y le dijo todo lo que sentía, que ella quiere vivir en la casa que Aoi le construya y que lo ama y lo amará más cada día que pase. Se van diciendo cosas bonitas y así termina la noche hasta llegar al día de su boda. En su discurso, Aoi agradece por haber conocido a todos y agradece a Akari por casarse con él. Shota celebra su felicidad y todos lo siguen. Y con un quiero que seamos felices, termina la historia de Akari y Aoi.